Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para quien nos acompaña por primera vez, yo soy la licenciada Alejandra Machado Nieto, secretaria de Extensión Universitaria, conjuntamente con el licenciado Claudio Andreata, que es el secretario de Informática, y en nombre de la Facultad de Ciencias de la Salud, le queremos dar la bienvenida a este video seminario, que forma parte de un ciclo de webinars que se vienen desarrollando desde el mes de mayo, que están dirigidos a cargo de docentes de nuestra facultad y contextualizados en la pandemia que nos toca atravesar. En esta oportunidad, el tema a desarrollar va a ser inmunización en el contexto de la pandemia por COVID-19. Va a estar a cargo de la licenciada Griselda Elizondo, ella es docente de la carrera de licenciatura en enfermería. Les voy a comentar para quienes nos acompañan por primera vez cómo es básicamente el sistema. La licenciada va a disertar durante aproximadamente 25 minutos. En el transcurso de ese tiempo todos vamos a estar silenciados, pero vamos a poder ir generando nuestras preguntas a través del chat. Cuando la licenciada termine su disertación, ella va a responder todas las preguntas que se hayan generado durante el desarrollo del tema. Así que bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la licenciada Griselda Elizondo para que comience con su disertación. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bueno, en primera instancia agradecer a las autoridades y a la Secretaría de Extensión y la Secretaría de Informática de la Facultad de Ciencias de la Salud por permitir estos espacios donde nos permiten compartir diferentes temáticas que tienen que ver justamente con la situación actual que estamos atravesando en el contexto de la pandemia por COVID-19, y agradecer a ustedes por dedicar este tiempo a compartir acá con nosotros estos temas, y que si bien es cierto, hoy por hoy el tiempo podríamos decir que nos sobra, pero no, porque estar dentro de nuestros hogares todo este tiempo nos ha permitido desarrollar otro tipo de actividades y transformar nuestra vida, la cual estábamos acostumbrados a hacerla allá afuera, y la tuvimos que hacer en el interior de nuestros hogares, y bueno, con todo lo que implica la dinámica del hogar de una familia. Así que bueno, agradecerles, y voy a compartir una presentación, porque hoy, como les decía la licenciada, vamos a hablar de inmunización en el contexto de la pandemia de COVID-19. Bueno, en este contexto tiene este seminario web, tiene como objetivo dar a conocer algunas de las medidas que se fueron llevando a cabo. A ver, no puedo ver. Se fueron llevando a cabo a nivel mundial y que involucra tanto a los diferentes países del mundo como a las distintas regiones de un país determinado. Podemos decir, para ponernos en contexto, que toda esta situación que comenzó en diciembre del 2019, donde se identificó un nuevo virus, que era el coronavirus, como agente causal de una enfermedad respiratoria aguda, grave, en Wuhan, China, y rápidamente se fue propagando a diferentes países, y que la Organización Mundial de la Salud lo declaró una pandemia el 11 de marzo del 2020, que aún hasta el día de hoy hay algunas incertidumbres en cuanto a la historia natural de este agente, incluyendo las fuentes, los mecanismos de transmisión y la persistencia del virus en el medio ambiente. Todo esto nos ha puesto a todo el mundo en un contexto de trabajo intenso para poder determinar los mecanismos causales y los mecanismos de transmisión. Lo que sí ya está documentado es que la transmisión se produce de persona a persona, y que tiene un periodo de incubación de 2 a 14 días, y que hoy por hoy
ya se está hablando de que ese periodo se puede prolongar un poco más hasta los 26, 28 días más o menos. Bueno, como justamente el tema de hoy es inmunización, yo les presento acá esta imagen, pero lamentablemente hasta el momento no contamos con una vacuna disponible para el coronavirus, pero sí la Organización Mundial de la Salud ha impulsado un proyecto para coordinar y acelerar el desarrollo de la misma. Tal es así que el 26 de abril ya se habían presentado 6 vacunas candidatas en el contexto de este proyecto y que han iniciado sus ensayos clínicos. Además hay 77 que están en fase preclínica. Entonces, hasta que esto aparezca, hasta que se pueda decir que contamos con una vacuna, tenemos un largo recorrido aún. Pero en todo este contexto mundial había que seguir trabajando y organizando los sistemas de salud y viendo cuáles eran las acciones esenciales que debíamos desarrollar o que se debían desarrollar para proteger la salud de las personas. Entonces, los sistemas de salud se vieron, digamos, con demandas de salud, demandas de pacientes incrementadas, y muchas veces hemos visto en las noticias que en muchos países esta situación los ha desbordado. Porque cuando los sistemas de salud están sobrecargados, tanto por la mortalidad del brote mismo, del nuevo agente, o por la mortalidad que tiene que ver con las condiciones prevenibles, cuando los sistemas están desbordados, esto aumenta drásticamente la necesidad, la demanda de atención. Para que esto no suceda, la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, establecieron ciertas recomendaciones en cuanto a la aplicación de los programas de inmunización o los programas de vacunación que debían ser consideradas a nivel mundial, que debíamos tener en cuenta. A partir de allí, la OPS y la OMS establecen estas consideraciones sobre los programas de inmunización que tienen que ver, uno, con la importancia de mantener la confianza de la población en el servicio de la vacunación. O sea, tenemos la esperanza de la aparición de una vacuna para esta situación, para este nuevo agente, pero en la República Argentina, por ejemplo, contamos con 20 vacunas para enfermedades, que se pueden prevenir enfermedades, que van a prevenir complicaciones graves y hasta inclusive la muerte, pero no hay una conciencia social todavía de la importancia que esto tiene. Por otro lado, otra de las recomendaciones es darle la importancia que tiene la vacunación contra la hepatitis B durante las primeras 24 horas de vida. Y eso hace un llamamiento a los sistemas de salud y a las instituciones efectoras de salud donde se producen el parto, donde hay recién nacidos, que establece que no deben salir de la institución sin la aplicación de la primera dosis de hepatitis B. Otra de las recomendaciones es crear registros periódicos y sistemáticos de la población que esté quedando pendiente de vacunar. Estas son estrategias fundamentales, porque muchas veces pasa que vamos a un domicilio o teníamos el paciente citado al vacunatorio y no asistió, o fuimos al domicilio y no estaba, entonces ese pacientito quedó pendiente de vacunar. Mediante un registro periódico y sistemático, nosotros vamos a poder salvar esta situación y no que quede como una oportunidad perdida de vacunación. Además, otra de las recomendaciones fue la actualización sobre la vacunación de una persona infectada por COVID-19 con sospecha o confirmación y todos sus contactos. Y además, resumen las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la eficacia de la vacuna del bacillus de Calmette-Guerin, que es la BCG, la vacuna contra la tuberculosis, y la vacuna oral contra la poliomielitis para prevenir el COVID-19.
si bien es cierto, ninguna de estas vacunas que disponemos hoy en el calendario hay evidencia científica de que puedan prevenir el COVID-19, ¿sí? Pero a lo que apunta la Organización Mundial de la Salud es que estas enfermedades, mantenerlas controladas, que están en vigilancia, mantenerlas aún más controladas. Estas recomendaciones fueron publicadas inicialmente el 26 de marzo y se fueron actualizando a la luz de las nuevas evidencias y continúan estando sujetas a revisión. Obviamente están dispuestas a revisión en tanto aparezcan nuevas evidencias en cuanto a la situación de la pandemia. En estas recomendaciones se plantearon distintos escenarios de actuación y entre ellos, acá tenemos estos tres, que es el primero. El primer escenario apunta a que si la capacidad del sistema de salud está intacta y la prestación de los servicios esenciales de salud continúa, la vacunación debía realizarse a través de puestos fijos de vacunación, puestos móviles y actividades de extensión de cobertura, garantizándose el cumplimiento de las medidas recomendadas de prevención y control de infecciones y de vacunación segura. Debía informarse a la población sobre la continuidad del servicio de vacunación y la importancia de asistir a las citas de vacunación programadas. Esto sería en un contexto como el nuestro, por ejemplo, que hoy por hoy dentro de la República Argentina, Catamarca es como un oasis, digamos, porque no ha registrado casos, sigue manteniendo el 0. El segundo escenario sería cuando solo sea posible la prestación de servicios de forma limitada. Allí se debería ejercer una priorización de quiénes van a ser las poblaciones que deben vacunarse, que son las más vulnerables, con mayor riesgo de morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles por vacuna, como los adultos mayores, las enfermedades crónicas, el personal de salud, las mujeres embarazadas, los niños menores de 5 años, las comunidades con brotes activos de sarampión, difteria, fiebre y de fiebre amarilla. El tercer escenario apuntaba a que si la vacunación no podía realizarse de manera segura y el riesgo de transmisión de COVID aumentaba, entonces se debían suspender las actividades de vacunación hasta que se haya reducido el riesgo de transmisión y la capacidad del sistema de salud se haya recuperado lo suficiente como para reanudar estas actividades. Bien, estas son las recomendaciones a nivel mundial. Obviamente que cada sistema cada sistema de salud iba a adoptar sus lineamientos de acuerdo a cómo estén reglamentados en cada país. Otra de las cuestiones que marcan estas recomendaciones es la manera que se debe efectuar la vacunación a personas con sospecha o confirmación de infección por COVID-19 y todos sus contactos. En la persona infectada no se reconocen las contraindicaciones médicas para vacunar a personas con infección de COVID-19, o sea que se podían vacunar. Si la persona, también es cierto, no hay evidencia porque todavía no hay estudios de eso, si la persona con COVID-19 no está en un establecimiento de salud u hospitalizada, no podía acudir a los vacunatorios, esto lo marca como algo puntual, debía ser inmunizada en su domicilio, porque asistir a un centro para vacunarse, y esto implicaría replicar la enfermedad, poderla propagar. Si no es factible la confirmación de caso por laboratorio, la Organización Mundial de la Salud los recomienda suspender la vacunación durante 14 días, hasta tanto se confirme si está infectada o no. Y si la persona con COVID-19 se encuentra en un centro de salud hospitalizada, debe vacunarse de acuerdo con el esquema nacional de vacunas al momento de la recuperación y antes del alta, ¿sí? O sea, continuar con las vacunas del calendario, no se puede retirar del establecimiento sin haber recibido las vacunas, haber completado los esquemas faltantes o iniciar
esquema si le faltara. Para eso, una de las preguntas que que se le realizan es sobre su situación de vacunas actual al paciente. En el caso de los contactos, tampoco se reconocen las contraindicaciones médicas para vacunar a los contactos. Si el contacto no se encuentra en un establecimiento de salud, supongamos que en el caso de que sea un contacto con un paciente que esté confirmado y debe completar los 14 días de aislamiento para evitar el riesgo de transmisión del virus a otros, y el contacto no desarrolla síntomas de COVID-19, después de 14 días de aislamiento, esta persona puede ser vacunada. Ahora, si el contacto se encuentra en un establecimiento de salud y hospitalizado, la persona debe ser vacunada de acuerdo al esquema nacional que tenga de vacunación antes del alta y respetándose, obviamente en todos los casos se tienen que respetar las medidas apropiadas de prevención y control de infecciones. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa en el contexto de la República Argentina? Porque hasta ahí vimos todo lo que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud y la OPS. En la República Argentina se encuentra normatizado dentro de un marco normativo las acciones de vacunación y están enmarcadas en la Ley 29.909 del año 1983, que define un régimen general para todos los habitantes de nuestro país a efectos de protegerlos de enfermedades prevenibles por vacunas. Claro que allí también lo que hace es establecer la obligatoriedad de que deben vacunarse la población. El 4 de enero del 2019 fue promulgada la Ley 27.941 de control de enfermedades prevenibles por vacunación y actualmente está en proceso de reglamentación. En Argentina las vacunas constituyen una herramienta de equidad, porque buscan alcanzar a toda la población y en los diferentes estratos sociales. De esta manera quedan reglamentadas en estas dos leyes. La vacunación universal ha sido una de las estrategias más efectivas en la salud pública, eso creo que coincide todo el mundo, porque ha contribuido a disminuir drásticamente la incidencia de muchas enfermedades infecciosas y hasta erradicar algunas de ellas. Creo que si no existieran vacunas, moriríamos de muchas de estas enfermedades, que hoy por hoy son prevenibles por las vacunas. Pero sin embargo, se necesita alcanzar coberturas vacunales altas que impidan la circulación de enfermedades inmunoprevenibles entre la población para que su control, eliminación y erradicación sea posible y sostenible. Para eso es importante la colaboración y el apoyo de la comunidad en general, de la población. Por eso que cada vez que hablamos de inmunización, cada vez que hablamos de vacunas, hay que involucrar una de las estrategias, es involucrar a la población y constituir a la inmunización como un derecho de salud, que el derecho se ejerce cuando se aplica o cuando se administra, cuando yo me administro esta vacuna, ¿sí? Ahí ejerzo mi derecho de salud. Los objetivos que tiene el Programa Nacional de Vacunación de la República Argentina son prevenir enfermedades y muertes en todas las etapas de la vida. Va desde el recién nacido, tenemos vacunas que van desde el recién nacido hasta el adulto mayor, pasan por las diferentes etapas. Alcanzar coberturas de vacunación óptimas, instalar el concepto de vacuna, esto que les decía, como un derecho y como una responsabilidad social, y sostener un rol rector, que esto lo establecen los ministerios de salud y todos los programas de inmunizaciones, el rol rector estableciendo prioridades, generando recomendaciones consensuadas, sólidas y basadas en la evidencia científica. De hecho, hablar de inmunizaciones abarca muchos temas, porque continuamente se están
se están encontrando nuevas evidencias y constantemente se están modificando los calendarios de vacunas. Ahora bien, podemos decir que para definir una vacuna, que esta es un producto biológico que estimula el sistema inmunológico, generando una respuesta a través de los anticuerpos y una memoria inmunitaria que va a proteger al organismo frente a futuros contactos con agentes infecciosos, evitando la enfermedad y sus complicaciones, ¿sí? El sistema inmunológico es un conjunto de células responsables de combatir, si se quiere, al agente infeccioso o al agente que ingresa a nuestro cuerpo, como las bacterias, los virus, los hongos, que ingresan y que producen una respuesta agresiva, que lo quieren enfermar. Entonces, mediante los anticuerpos, nuestro sistema inmunológico lo que hace es eliminarlos. Y genera esta memoria para que frente a la misma enfermedad posterior, o sea, estamos mejores preparados. Tenemos diferentes tipos de inmunidad. Tenemos una inmunidad que es natural y una inmunidad que es artificial. La inmunidad natural es la que ambas pueden ser activas o pueden ser pasivas. Una inmunidad natural activa es la que se produce cuando nos enfermamos, cuando estamos en presencia de ese agente y nuestro organismo va a desarrollar los anticuerpos para poder combatirla. Y una inmunidad natural una inmunidad natural pasiva es la que nos confieren nuestras madres a través de la placenta o en el amamantamiento. Una inmunidad artificial activa serían las vacunas, que son estos compuestos biológicos que van a ingresar a nuestro organismo para estimularlo a desarrollar una respuesta y una memoria. Y una inmunidad artificial pasiva es la que se consigue a través de una transfusión sanguínea o a través de la administración de gamma-globulinas. Bueno, algunos hitos en la vacunación, como esto que les decía, continuamente desde la antigüedad ha existido esta preocupación por combatir las infecciones. En India y en China se han realizado los primeros ensayos de la variolización. Entre fines del año 1700 y 1800, Edward Jenner y Louis Pasteur desarrollan y utilizan las primeras vacunas. Durante el 1900 se lleva adelante la batalla contra la poliomielitis con el protagonismo de John Salk y Albert Sabin, vacunas que se utilizan en la actualidad, justamente la Salk y la Sabin oral, u OPV como también se llama. En el 1906, Calmette y Guerin desarrollan la vacuna BCG, que es contra la tuberculosis, y que se aplica dentro de las 72 horas de haber nacido el niño. Entre el 1970 y el 1980 se desarrollan las vacunas frente a la varicela, el meningococo, el neumococo y el Haemophilus influenza B. En 1979 la Organización Mundial de la Salud declara erradicada la viruela. En 1994 la poliomielitis se elimina del continente americano. Y al día de hoy la investigación continúa. Si bien los progresos científicos han aportado grandes beneficios a la salud pública, aún los desafíos son muchos, y tal es así que lo podemos ver hoy por hoy en este contexto, donde no tenemos herramientas desde la inmunización para defendernos ante este nuevo agente, y que estamos a la espera constante de eso. Bueno, la primera vacuna del mundo fue descubierta por Edward Jenner en 1796 y se hizo a partir del virus de la viruela. Acá les presento un poco la evolución del calendario de vacunación de la República Argentina, que el primer calendario que tuvimos fue en el año 1978 y constaba de 4 vacunas. Hoy 2020 tenemos un calendario súper completo que tiene 20 vacunas y que, como les dije, son para todas las edades.
porque hay un concepto que hay que erradicar de la población, que es el concepto de vacunas para niños. Ahora es vacunas para la familia, porque en realidad para todos los grupos hay una vacuna. Este calendario nacional se considera uno de los más completos de la región de las Américas y es de acceso universal, gratuito y obligatorio para la población. Esto es un poco cómo fueron evolucionando las vacunas en la República Argentina. Ahora bien, en este contexto de pandemia y tomando todas las recomendaciones que habíamos hablado anteriormente de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS, es que Argentina también toma un posicionamiento y una decisión política en cuanto a esta cuestión de cómo nos vamos a organizar para continuar prestando este servicio. Y decide en sus recomendaciones del 3 de abril del 2020 dividirlo en 3 etapas. En la primera etapa se iba a vacunar personal de salud y personas mayores de 65 años y más, consideradas como grupo de riesgo. Es coincidente estas recomendaciones con la implementación o con el lanzamiento de la campaña antigripal. Entonces el personal de salud y las personas mayores deben vacunarse con antigripal y además recomienda también la vacuna del sarampión y las vacunas del neumococo. En la segunda etapa, los niños menores de 2 años y embarazadas entran, digamos, a ser grupo de riesgo. Y se recomienda aprovechar además la oportunidad para verificar la vacunación adecuada contra el sarampión de acuerdo al lugar de residencia, porque tenemos lugares donde se han producido bloques de diferentes brotes de sarampión. Y en la tercera etapa, las personas entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo. Bueno, en estas 3 etapas es como se ha desarrollado la inmunización en la República Argentina. Como estrategias, primero ha planteado habilitar a criterio de cada jurisdicción, supermercados, farmacias, dependencias, todo lugar donde se pudiera aplicar, crear un espacio para aplicar las vacunas. Y con el fin de minimizar los contactos innecesarios de la población con el sistema de salud para evitar la circulación del virus y la aglomeración, lo que hay, por ejemplo, hay grupos entre los 2 años y los 64 años que necesitaban para vacunarse contra la gripe una prescripción médica por no pertenecer al grupo de riesgo. Pero en este caso se evadió eso y podían asistir a estos lugares sin la prescripción médica, sin la necesidad de presentar, y debían ser vacunados. Bueno, ahora les cuento un poco cómo se organizó en la provincia de Catamarca. En la provincia de Catamarca, ante la situación de pandemia que estaba atravesando el país y como el aumento de casos en diferentes provincias y en provincias aledañas, decide establecer que en lugares para atención a pacientes con síntomas respiratorios y febriles, y que en estos lugares no se realizaran los controles normales de salud, como un control del niño sano, un embarazo normal o la administración de vacunas. Entonces ellos deciden directamente establecer o dar a conocer a la población cuáles eran los lugares a donde se debían dirigir si tenían fiebres y sospechaban que podía ser un COVID-19. Además tenían líneas orientadoras, líneas telefónicas, y también pusieron a disposición una herramienta muy importante que es la de teleconsulta, pero que no tuvo gran resultado porque quizás culturalmente no estamos acostumbrados a hacer una consulta médica a través de una pantalla, pero que en la actualidad se está trabajando para poderle dar mayor auge a esta herramienta. En cuanto a la vacunación, decide en el vacunatorio central, que saben que se encuentra en el mismo Ministerio de Salud,
disminuye el horario de trabajo y disminuye el personal, que solamente se va a dedicar a completar el esquema del calendario oficial de vacunas, nada más. E implementa campañas a través de los diferentes programas, en este caso el programa de adultos mayores, que va a las residencias de adultos mayores para que sean inmunizados. Esto se hizo en forma rapidísima. Lo mismo, el programa de adultos mayores, en conjunto con el programa Contexto Salud en el contexto de encierro, fueron a las penitenciarías y vacunaron tanto al personal que está ingresado allí, como al personal operario que trabaja, también como personales esenciales. Algo importante fue también el tema del vacunate sobre ruedas, que todos los adultos mayores podían ir a vacunarse, había diferentes sitios que ellos daban a conocer y el horario, entonces eran vacunados directamente en su auto, no debían descender, de esa manera se evitaban las colas y la aglomeración de las personas. En justamente esta actividad coincidió con el lanzamiento en la provincia de la campaña de vacunación antigripal, y se aplicaba al adulto mayor vacuna antigripal y vacuna neumocóxica. Ay, no sé qué pasa que no pasa. Bien, otra estrategia fue la vacunación domiciliaria, que en conjunto con el voluntariado de la Facultad de Ciencias de la Salud, mediante la solicitud de la vacuna a domicilio a través de las líneas telefónicas que ellos habían establecido, que la Dirección de Epidemiología había establecido, un equipo se dirigía al domicilio del adulto mayor para poder administrar la vacuna. Este voluntariado, como les dije, está conformado por alumnos y docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud, y está coordinado por el Comité Operativo de Emergencia de la provincia de Catamarca. Participa activamente en las actividades de inmunización. Además, la Dirección de Epidemiología hasta el día de hoy realiza operativos de vacunación en distintos lugares o puntos de la ciudad, que tienen como objetivo controlar las libretas sanitarias y completar o iniciar esquemas de vacunación en niños, adolescentes y adultos. Y por último, porque creo que ya estoy en tiempo, lo que les quería dejar como dos frases importantes para pensarlo y para meditarlo desde nuestro rol como agentes de salud. Uno es que la vacunación es una acción esencial de prevención con impacto directo en la salud de la población. Quizás ese impacto no sea tan tangible, ¿cierto?, como en otras situaciones, pero digamos, que es una estrategia de protección de la salud de la población, una de las más importantes. Y otra que nos toca no tan solo como equipo de salud, sino también como individuos dentro de una sociedad, es que cuando una persona se vacuna, reduce el riesgo de circulación de enfermedades en los ámbitos que frecuenta, y es un acto responsable y solidario. Por el contrario, si no nos vacunamos, no solo nos ponemos en riesgo nosotros mismos, sino que ponemos en riesgo a las personas que están en nuestro entorno. Bueno, eso les quería dejar como reflexión. Gracias. Ahora me dice que tengo algunas preguntas. A ver. Ana, más que pregunta, una aclaración. Hecho histórico: desde el 8 de junio del 2020, la Sabin oral pasará a ser inyectable e inactivada, conocida como SAL, con 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad, y refuerzo al ingreso escolar y a los 5 y 6 años. Sí,
esa fue la última modificación que se hizo, porque habíamos pasado de tener un esquema de 3 dosis de OPV, ¿sí?, a tener un esquema ya con la IPV, que es la vacuna inyectada, que es la SALC. Antes se realizaba solamente a los inmunodeprimidos, pero bueno, por la necesidad de incorporar y de prevenir, de acuerdo a las cepas que tienen las vacunas, se había incorporado al calendario de vacunas, y hoy por hoy, tal como dice Ana, ha sufrido esa modificación, y va a ser solamente en 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad, y va a tener un refuerzo al ingreso escolar. De Adriana Reynoso dice, a partir de la primera semana de junio de este año, se sacó del calendario, bueno, esto que estábamos aclarando, sí. Justamente, hablar de vacunas es complejo, quizás lo que hoy estamos hablando, mañana ya quede obsoleto, porque continuamente se están realizando modificaciones a la luz de las nuevas evidencias y de los comportamientos de los agentes, ¿no?, del agente causal de las enfermedades. De Guzmán Patricia, ¿cuál es el grado de avance de las vacunas en desarrollo y cuándo se estima que podrían implementarse en la Argentina? Bueno, el grado de avance creo que lo dijo el ex secretario de Salud, Rubinstein, hace unos días, que la más avanzada es la de la Universidad de Oxford del Reino Unido, ¿sí?, que se estima que dentro de un año ya estaría lista, ¿sí? Pero bueno, en muchas noticias salieron que en septiembre ya estarían, digamos, en condiciones, pero bueno, eso todavía es incierto, porque todavía tenemos que esperar, todavía se están, ¿cómo se llama?, estudiando y apareciendo nuevos casos de COVID, todavía estamos en plena pandemia, entonces como que hay que esperar un poco. Saber cuándo se va a implementar en la Argentina, no, eso todavía no lo podría responder. ¿Sería necesario una sola vacuna o varias para el COVID-19? Y todo va a depender de la vacuna, ¿sí?, de la conformación, de las características que tenga la vacuna. Cuando se lance, cuando ya esté lista, bueno, allí nos enteraremos en detalle si va a ser necesaria una dosis o varias. Estadísticas de la población, no sé quién pregunta esto, estadísticas de la población que se vacunó en el tiempo de cuarentena. Bueno, las estadísticas de la vacunación, el 15% de la población de Catamarca corresponden a adultos mayores. En la primera etapa que se comenzó con la vacunación, se vacunaron a 7.000 adultos mayores, más los adultos mayores que se vacunaron en las residencias, más los que están en los contextos de encierro, más lo que se hizo en el domicilio. Yo creo que han logrado una alta cobertura, o sea, no estoy yo en el tema, ni tampoco tengo el número de cuántos vacunados hay, como para dar un porcentaje. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya sido útil, y si no hay más preguntas, no sé, voy con Alejandra. Bueno, bueno, en primera instancia, agradecer infinitamente a la licenciada Aricela Elizondo por su excelente disertación en un tema que es tan importante y trascendental, y lo reafirmamos en este momento, que hay un mundo que está buscando justamente encontrar una vacuna. Así que esa es la importancia que puede llegar, y no hay duda de que sea así el hecho de contar con estos elementos fundamentales para prevenir el desenlace de una patología. En esta oportunidad, junto obviamente con el licenciado Claudio Andrata, estamos cerrando este primer ciclo de webinar
que van a continuar, por supuesto, en el segundo cuatrimestre. Por lo tanto, queremos agradecer en primera instancia, obviamente, al señor decano, doctor Omar de Renuevo, por confiar en nosotros y por apoyarnos en esta iniciativa, a los directores de carrera que también nos han acompañado y ayudado para que se haga posible este ciclo, a todos los docentes que han disertado y han mostrado el nivel y la excelencia académica que tiene nuestra facultad, y por supuesto a todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de estos ciclos y que hicieron posible que este objetivo se cumpla. Obviamente que el hecho del aislamiento social, lo que se vive con una cuarentena, ha cambiado la vida de las personas y de las instituciones, por lo tanto nos hemos tenido que rediseñar, reformular cómo poder llegar a la comunidad, tanto universitaria como la comunidad en general, y es importante saber que si bien es cierto, esta situación de la pandemia por COVID-19 tiene una paradójica de que ser una situación mala para el mundo, pero a su vez tiene cosas buenas como poder lograr que hagamos de estas herramientas, que por ahí no la teníamos tan presente, poder utilizarla y poder estar casi 100 personas al mismo tiempo hablando sobre temas tan importantes que tienen que ver con nuestra salud. Así que bueno, les agradezco un montón, muchísimas gracias por acompañarnos, espero que lo hagan en el próximo ciclo y que sigamos divulgando y sobre todo con el compromiso también de, no tan solo de informarnos, sino propagar esta información que es tan importante, no tan solo para los que somos parte del equipo de salud, sino para la comunidad en general. Así que muchísimas gracias. Y bueno, lo vamos a esperar en el segundo ciclo, seguramente en el segundo cuatrimestre.